un poco con la vida y obra de Lagrange. Habíamos visto un poco sus primeros años y la fundación de las misceláneas turinensias de la academia, digamos, la que iba a ser la Academia después Turinense de Ciencias y la famosa publicación Miscelánea Taurinensia, donde ahí va a publicar sus primeros trabajos muy importantes, como hemos repasado en la clase anterior, y en donde nos detuvimos un poquitito en algunos aspectos del problema de los tres cuerpos y una de las aplicaciones en la actualidad, ¿no? Concretamente en la sonda WMAP, y que también sondas posteriores, como la sonda Planck y la sonda, el telescopio James Webb, también han recurrido a orbitar algún punto de Lagrange. Otra contribución de Lagrange fue al estudio del movimiento de la Luna, que el movimiento de la Luna ya lo había empezado a estudiar Newton en detalle, es un movimiento muy complejo. Hay movimientos, bueno, el movimiento de rotación alrededor de la Tierra. El plano de la órbita de la Luna no es el mismo que el plano de la órbita de la Tierra, o sea, de la eclíptica de la Tierra o del Sol. Y entre otras cosas, la Tierra tiene un movimiento de nutación y también un movimiento de libración, como el que estamos viendo acá. Esto, digamos, sería como la Luna, además de ir cambiando de fases, ¿no?, a lo largo de un mes, también tiene como una especie de vaivén que se llama libración. En realidad la libración, digamos, en parte tiene que ver con digamos, por qué la Luna, o sea, como la órbita de la Luna es elíptica, entonces la distancia de la Luna a la Tierra no es constante, pero a su vez hay un movimiento como de oscilación sobre, digamos, ese punto imaginario de la elipse que describe la Luna, ¿no? Bueno, es un movimiento muy complejo que tiene que ver con los tamaños finitos de la Tierra y de la Luna, que son tamaños no despreciables en comparación a la distancia de la Tierra a la Luna. Pensemos que el diámetro de la Tierra es de 12.000 kilómetros y la distancia Tierra-Luna es del orden de 400.000, o sea que es de más de un 3% de la distancia Tierra-Luna. La Luna, bueno, tiene, digamos, algo menos de la mitad del tamaño de la Tierra en cuanto a diámetro, pero bueno, también es un tamaño, sumado a la injerencia del Sol, hace que el movimiento de la Luna sea complejo. Bueno, así que Lagrange hizo todo un tratamiento eh, mucho más detallado que cualquier tratamiento previo, el del movimiento de la Luna. Y también, digamos, explicó, de una primera explicación de por qué la Luna siempre ofrece la misma cara. Que eso tiene que ver como una especie digamos, hay un intercambio entre los movimientos porque la Luna a su vez rota respecto de su propio eje. Pero como hay un intercambio de impulso angular entre la Tierra y la Luna, hace que haya una especie de, entre comillas, fricción. En realidad es una transferencia de energía entre lo que es la energía de rotación de la Luna alrededor de la Tierra y la energía de rotación de la Luna alrededor de sí misma, que hace que a la larga tiendan a estar en fase, ¿no? Cuando ocurre lo que ocurre con la Tierra, con el problema Tierra-Luna, que es lo que decía antes, ¿no? Distintos con el problema Tierra-Sol, donde ahí el tamaño de la Tierra es mucho menor que la distancia de la Tierra al Sol, con lo cual, digamos, si el sistema solar durara billones de años y no
los en total 10.000 millones de años más o menos que se estima que va a durar en total el sistema solar, a la larga la Tierra terminaría también dando siempre la misma cara al Sol. Pero bueno, eso no va a ocurrir, ¿no? O sea, em, pero sí ocurrió con la Luna respecto de la Tierra. Bueno, eso, Lagrange da una explicación matemática eh, sobre por qué eso es así. Utiliza eh, el concepto de trabajo virtual, que eso también ya había hecho contribuciones de D'Alembert, que lo mencionamos brevemente, a D'Alembert, eh, y que con esto, digamos, las leyes de Newton, la idea de trabajo virtual am, y su cálculo de variaciones, lo va a formalizar en 1780 con las famosas ecuaciones de Lagrange, o de Euler-Lagrange, que como también se llaman, em, que son la versión generalizada de las ecuaciones de Newton, ¿no? A partir del principio de mínima acción que vimos con su pionero Maupertuis. Así que bueno, otra de las tantas aportes importantísimos de Lagrange, eh, tan importante que la Academia de Ciencias le da un premio eh, este, por esto. No es el único premio que le va a dar. 2 años después le da un premio también por su teoría de los satélites de Júpiter, porque también Lagrange busca explicar, eh, digamos, los satélites galileanos de Júpiter, o como Galileo los llamó, los satélites mediceos de Júpiter, ¿no? Ganímedes, Europa, Io y Calisto. Em, Son satélites que tienen como una especie de resonancias entre ellos. Em, bueno, esto no es casual y esto tiene que ver con la distancia, de nuevo, con la distancia, con la poca distancia que hay entre los satélites y Júpiter en relación al tamaño de Júpiter y la distancia entre esos satélites también, que hace que estén en resonancia. Bueno, em, Lagrange eh, explicó eh, el porqué de esto, ¿no? Así que bueno, en ese sentido fue muy importante en lo que respecta a mecánica celeste, que solamente va a ser superado poquito tiempo después por Laplace, del cual vamos a hablar después. Em, en 1766, Lagrange seguía siendo bastante joven. Piensen que él nació en 1736, o sea que tenía apenas 30 años. Euler abandona Berlín. ¿Se acuerdan que que Euler deja Berlín para irse a San Petersburgo? Em, entonces Federico II el Grande le escribe a Lagrange textualmente decía que el rey más grande de Europa debería tener al matemático más grande de Europa, ¿no? Eh, Viviendo en su corte. Entonces, Lagrange acepta esa invitación. Lagrange, bueno, como vimos, tenía, digamos, por más que se crió en Turín, su infancia y juventud, pero su familia tenía parcialmente un origen francés. Entonces, en lo que ocurrió en realidad es que los siguientes 20 años Lagrange, digamos, tuvo su trabajo en Berlín, pero a lo largo de esos 20 años Lagrange hizo varios viajes a París y también a Turín, sobre todo a París, con lo cual, por más que su lugar de residencia oficial y laboral era Berlín, durante digamos, en muchas ocasiones en esos 20 años viajó también a París y mantuvo correspondencia tanto con París como con Berlín, con Turín. Entonces, eh, desde el punto de vista de Berlín, todos los trabajos que publicó Lagrange, estando en Berlín, fueron la serie más grande que Berlín haya conocido, que un intelectual haya publicado en lo que respecta a filosofía natural, ¿no? A física matemática. Pensemos que
en ese periodo publica su famosa mecánica analítica o Mechanic Analytic, em, y 200 trabajos, nada menos que 200 trabajos en 20 años, publicados, em, algunos en digamos, en las anales o publicaciones de la Academia de Berlín o de la Academia de Turín o de la Academia de París, ¿no? Eh, con lo cual termina sucediendo a Euler como director de la Academia de Ciencias de Berlín. ¿Mm? Esto por recomendación tanto de D'Alembert como de Euler. Como verán, ya hacia fines del siglo XVIII, el idioma francés empieza a ser más y más utilizado como idioma de la nueva filosofía natural, y la mecánica analítica, Lagrange la publica en francés. Entonces, por ejemplo, en estos, pensemos que estos son años de, como les decía, residencia laboral en Berlín, pero muchas de sus publicaciones las publica en París. Entonces, aquí hay el listado de algunas de esas publicaciones para que vean la envergadura de las contribuciones de Lagrange, ¿no? Por ejemplo, en 1766, bueno, publica trabajo que mencionamos, que le mereció un premio, de el movimiento de los satélites de Júpiter. En 1772 es cuando publica su reciente descubrimiento de los puntos de Lagrange. Estos 5 puntos de metaestabilidad que tienen que ver con su resolución parcial del problema de los tres cuerpos, que como vimos no tiene una solución general analítica. Em, Ahora, la aplicación em, de, de estas soluciones particulares, o sea, los puntos de Lagrange, son múltiples en el sistema solar. Entre ellos, los asteroides troyanos, que son asteroides eh, que, aunque están, digamos, en el círculo de asteroides que están entre Júpiter y Marte, ¿no? Por los que no lo saben, entre Júpiter y Marte hay una cantidad enorme de asteroides. Eh, Algunos de ellos están en una situación de metaestabilidad cercana a algún punto de Lagrange conformado por Júpiter y el Sol, así como estas ondas que les comenté orbitan puntos de Lagrange que son definidos por la Tierra y el Sol. Estos asteroides troyanos, eh, digamos, están cercanos, orbitando puntos de Lagrange conformados por Júpiter y el Sol. Entonces son asteroides que acompañan a Júpiter en su órbita alrededor del Sol, ¿no? Em, y también están los llamados satélites troyanos de Saturno, que también tienen que ver con algo similar. Para que quieren mayor detalle, bueno, lo invito a buscar en internet y luego ir a la fuente, a alguna fuente seria que muestre internet, ¿no? Pero bueno, son todos temas muy interesantes, en particular los asteroides troyanos. Ha habido y sigue habiendo muchos trabajos de estudio al respecto. Eh, bueno, en 1773 eh, eh, analiza digamos, y plantea llama la ecuación secular de la Luna. En que tiene que ver con esto que les decía de analizar en profundidad el movimiento de la Luna, o los movimientos de la Luna, acá introduce lo que se llama el concepto de potencial gravitacional, que bueno, los que han estudiado em, algo de la teoría de la gravedad de Newton en la carrera de física lo puede conocer. Eh, el concepto es como una especie de antepasado del concepto de campo, ¿no? Por supuesto que en esa época no existía la palabra campo, para eso va a haber que esperar a Faraday en el siglo siguiente, pero es como una especie de antepasado, el concepto de potencial gravitacional.
Entonces, plantear, digamos, el potencial gravitacional, como lo que sabemos que es la suma de el potencial gravitacional en un punto, como la suma de las masas de todos los elementos de un cuerpo dado macroscópico dividido por la distancia de cada uno de esos elementos al punto. Si yo hago toda esa suma, me va a dar el potencial gravitacional total que ejerce ese cuerpo macroscópico en un dado punto, ¿no? Eh, entonces, bueno, para analizar el movimiento de la Luna, am, analizar, digamos, en cada punto de la Luna cuál es el potencial gravitacional ejercido por la Tierra, eso me ayuda a poder entender por qué la Luna se mueve como se mueve, ¿no? Que tiene que ver también eh, con entender el tema de las mareas también, ¿no? Que eso, bueno, ya Newton había dado los primeros pasos en esa dirección también. Em, la teoría general del potencial la termina de elaborar 4 años después en un artículo, en este caso publicado en Berlín, en 1777. Otro artículo importante de mecánica celeste lo publica el año siguiente, 1774, eh, relacionado con el movimiento de los nodos de un planeta, o bueno, de la órbita de un planeta. Este, y quizá uno de los más importantes artículos en esta lista es el de 1776 acerca de la estabilidad de las órbitas planetarias. O sea, ahí es donde demuestra esto que a Newton había preocupado y que lo había solucionado diciendo que Dios cada tanto intervenía para evitar o para mantener la estabilidad del sistema solar. Lagrange demuestra que en realidad no hay ninguna inestabilidad, sino que las órbitas de Júpiter y Saturno son estables, que esos aparentes alejamientos o acercamientos son en realidad movimientos periódicos. Bueno, esto lo demuestra Lagrange, con lo cual es un paso muy importante a la hora de entender el sistema solar y de realmente em, entender el sistema solar como un sistema al cual se le puede aplicar las leyes de Newton sin ningún tipo de salvedad o excepción de intervención divina. O sea, quizá de todos estos aportes, este último sea el más significativo hasta el punto de vista, digamos, filosófico, ¿no? Eh, bueno, a continuación sigue trabajando en estos temas que son muy complejos. A lo largo de estos años 1781, 1784, eh, determina las variaciones seculares y periódicas, ¿no?, de los distintos elementos orbitales de los planetas. Yo no voy a entrar en cuestiones técnicas al respecto, habría que entrar en cuestiones de lo que se llama mecánica celeste, que en realidad, por ejemplo, es una materia específica de la carrera de astronomía. Eh, Así que no voy a entrar en esto, pero bueno, tiene que ver con desarrollar mucho más eh, todos estos problemas de la órbita de un planeta eh, y su estabilidad. Eh, Bueno, acá está un poquito la definición de los puntos de Lagrange, que un poco se las adelanté. Son 5 puntos, todos metaestables, eh, en donde hay 3 cuerpos, de los cuales uno es mucho más chiquito que los otros dos. ¿m? En el caso de las ondas son los más chiquititos con respecto a la Tierra y el Sol. En el caso de los asteroides son mucho más chiquititos que Júpiter y el Sol, ¿no? Eh, entonces, lo que tienen en común em, es que el objeto más pequeño rota sincrónicamente con el segundo objeto más grande o sea, con el objeto más pequeño de los otros dos objetos grandes. ¿eh? Entonces el Sol sería el más grande en todos los casos. En el caso de la Tierra, las ondas rotan alrededor del Sol siguiendo la Tierra. En el caso de los asteroides troyanos, los asteroides rotan alrededor del Sol siguiendo Júpiter, ¿no? Eh, Cuando yo mencioné acá el movimiento de los nodos del órbita de un planeta, bueno, por supuesto que nodo, cuando uno
se refiere a un planeta, tiene que ver, la definición de nodo, son los puntos imaginarios en los que em, el, el, este, em, el planeta corta al plano de la eclíptica. O sea, como en realidad em, esto también se aplica a la Luna, ¿no? Entonces esa es la definición de nodos. La eclíptica, como ustedes saben, está definida por la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Entonces, como no son exactamente coplanarias las órbitas de todos los planetas, ni tampoco la de la Luna, con respecto a la órbita de la Tierra, cada planeta tiene su nodo, o sus nodos, en realidad son dos nodos, ¿no? Pero no solamente hizo contribuciones a la mecánica celeste, Lagrange también hizo contribuciones a la matemática pura, a- tanto al álgebra como a la teoría de números. Eh, por ejemplo, en cuanto a teoría de números, en 1770 prueba un teorema. La teoría de números es una teoría que se estudia poco en lo que es las carreras científicas, pero sí es toda una disciplina dentro de la matemática pura. Am, y el teorema este de Lagrange demuestra que cada entero positivo, que no es un cuadrado, puede expresarse como la suma de 2, 3 o 4 cuadrados de enteros. Teorema bastante extraño, puede parecer para quien no esté familiarizado con teoría de números, y aparte mucho más extraño imaginarse cómo se puede demostrar, ¿no? Em, todo entero que no sea un cuadrado puede expresarse como la suma de 2, 3 o 4 cuadrados de enteros. Entonces sería que em, todo entero, uno podría reescribirlo diciendo todo entero positivo, pero un cuadrado sería un caso particular de un entero que se puede expresar como la suma de un cuadrado, o sea, es una suma con un solo término. En realidad una suma de un solo término no es una suma, obviamente. Uno podría decir entonces, todo entero se puede escribir como la suma de 1, 2, 3 o 4 cuadrados de enteros. Uno podría hacerlo así, generalizando el concepto de suma a la de un solo término, donde ahí ni siquiera uno está sumando nada. Eh, Eso es interesante. No importa cuán grande, cuán raro sea el número que yo pongo, lo puedo escribir como la suma de como máximo 4 términos que son cuadrados de números enteros. Eh, bueno, luego de 20 años, como les dije, en 1787 regresa a París. Ahí ya tiene 50 años más o menos, porque Luis XVI le ofrece un, una pensión de nada menos de 6.000 libras al año y una vivienda en el Louvre. Em, Fíjense que en realidad él regresa a París poco antes de la Revolución Francesa. De todas maneras, eh, no, eh, afortunadamente no no corre la suerte que corren otros intelectuales como Lavoisier, así que él sobrevive, digamos, y tiene una brillante carrera en la Francia, tanto en la Francia monárquica como en la Francia revolucionaria. Eh, Incluso durante la Revolución, Lagrange es presidente de una comisión que se ocupa de establecer el sistema decimal. Durante la Revolución Francesa se intenta revolucionar eh, un montón de temas, por el propio calendario. mm, Este, Algunas de esas revoluciones duran pocos años, otras son permanentes, como el establecimiento del sistema decimal, que es un sistema mucho más práctico que los sistemas de medidas anteriores, ¿no? En particular el sistema eh, inglés de pesos y medidas, que sigue vigente, digamos, en el mundo anglosajón. También es nombrado director de la Casa de la Moneda. eh, y también tiene un cargo similar al que mucho tiempo después va a tener Einstein en las oficinas de patentes en Berna, Suiza,
que tiene que ver con, digamos, lo que tiene que ver con, ¿no? O sea, em, digamos, una entidad encargada de alentar y recompensar inventos útiles que hagan, digamos, los franceses, ¿no? O sea, que sean útiles a la sociedad, ¿no? Em, Acá, perdón, voy a corregir esto, 1794. Eh, en 1794, bueno, ahí ya ha transcurrido la Revolución Francesa, también ya este, ha transcurrido lo que se llama la era del terror, digamos. Eh, Se funda primero se llama École Centrale de Travaux Publics, o sea, la Escuela Central de Trabajos Públicos, algo así. Que luego pasa a llamarse la École Polytechnique, que sigue vigente y sigue siendo muy importante en la Francia actual, del siglo XXI, la Escuela Politécnica. Es nombrado profesor de la Escuela Politécnica. Eh, entonces, bueno, como verán, pasa a tener un reconocimiento muy alto en el mundo académico francés. Un poco, eh, por acá tenemos la tumba de Lagrange. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Eh, Quizá lo, digamos, para los estudiantes de física, eh, digamos, su contribución más famosa sea la mecánica lagrangiana. O sea, es tan relevante para la física que se llama mecánica lagrangiana. ¿Mm? Eh, es como la continuadora de la mecánica newtoniana. En realidad, no es que sea adversaria, ni es que sea antagonista, ni contradictoria con la mecánica newtoniana, sino que es una generalización de la mecánica newtoniana a sistemas que no sean necesariamente partículas que se mueven en el espacio, con lo cual se describen con coordenadas cartesianas, sino a cualquier sistema físico am, descripto en sistemas arbitrarios de coordenadas. ¿Mm? Em, la mecánica lagrangiana, que tiene que ver con el cálculo variacional, permite, eh, digamos, encarar problemas muy generales que van más allá de un conjunto de partículas. Y esto lo hace a lo largo de una serie de publicaciones en la década de 1770 y 80. Entre 1772 y 1788 em, aplica su mecánica lagrangiana, que la va perfeccionando matemáticamente y además va ampliando sus aplicaciones físicas a lo largo de estos 16 años fundamentales, ¿no? Em, Esto va a terminar redundando en la mecánica analítica, el tratado de mecánica analítica que hemos mencionado. Este, Acá lo mencionamos. Bueno, estaba por acá, no, acá. Em, bueno, en esta mecánica analítica, en tratado, eh, donde, bueno, por supuesto que ya el cálculo diferencial está muy bien establecido, aparte ya pasó por las manos de Euler con todas sus mejoras de notación y demás, él aplica su mecánica generalizada a, a, mm, a la mecánica de sólidos y de fluidos. Bueno, ahí, como vimos antes, Euler también va a tener un protagonismo fundamental. En este tratado es digamos, el primer tratado, como libro, en donde se incluye el principio de mínima acción, ¿m? Que ya se va a establecer para siempre como, digamos, a partir de ahí, todo filósofo natural que quiera estudiar física va a estudiar la mecánica lagrangiana, de la mano de la mecánica analítica de Lagrange. Em,
un físico muy importante del siglo XIX, William Rowan Hamilton, del cual hablaremos más adelante, eh, en donde Hamilton generaliza aún más la mecánica lagrangiana, va a decir sobre esta obra que solo podría describirse como un poema científico, ¿no? En 1810, fíjense que ya en 1810 tenía más de 70 años Lagrange, casi 80, 70 y largos, empieza a revisar su tratado de mecánica analítica. Esa revisión la alcanza a completar en 2 tercios, ya que en 1813 fallece en su casa en París. En 1813 tenía ya cerca de 80 años. Recordemos acá, él nació en 1736, así que tenía 77 años. Em, claro, Napoleón Bonaparte, eh, 2 días antes de morir, le concede nada menos que la Gran Cruz de la Orden Imperial de la Reunión, una máxima distinción. Bonaparte lo tenía en gran estima a Lagrange. Y bueno, y es enterrado en el Panteón de París, ¿no? O sea, en el Panteón está la tumba de Lagrange. Así que, bueno, hasta acá con Lagrange, como verán, una persona fundamental en la historia de la ciencia, no solamente de la física, sino de la ciencia en particular.